En ACOM, como tus distribuidores con PAC, te compartimos el taller sobre la versión 4.0 y la cancelación de facturas para 2022. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me presento, mi nombre es Alan García, soy ejecutivo comercial dentro de Compaqui. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias a ACOM por la invitación. Este, muchas gracias a todos ustedes por su puntualidad. Veo que ya estamos varios conectados. Vamos ya a dar inicio a a este evento que tenemos preparado el día de hoy, donde vamos a hablar precisamente de los cambios fiscales que entraron en vigor este año, que afectan directamente pues, a la generación de nuestros comprobantes fiscales, que ya cambiamos de versión, ya vamos a estar en una nueva versión. Ahorita estamos en un periodo de dualidad, pero bueno, esos temas son los que estaremos viendo más adelante. Por favor, confírmenme que ya me están escuchando y que también puedan ver mi pantalla. Ahorita tienen que ver una pantalla en color azul que dice Reforma Fiscal de Factura Electrónica. Si me pudieran confirmar, se los agradecería muchísimo. Y todo se ve bien y se escucha bien. Perfecto, muchísimas gracias. Ya por aquí también nos están confirmando vía chat. Ana, muy buenos días. Oscar, muy buenos días. Rui, Dani, ok, perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio con nuestro evento. Les repito mi nombre, Alan García. Un gusto estar el día de hoy con ustedes y vamos a empezar. Ok, bueno, pues el cambio principal, el cambio medular es precisamente que estamos por cambiar de versión. Tenemos actualmente la versión 3.3 y ya entró en vigor la versión 4.0. Sin embargo, pues tenemos todavía ahí un tiempo para hacer estas modificaciones y vamos a ver algunos puntos importantes que deberían de considerar antes de precisamente pues hacer esta migración. Recordemos que cuando cambia la versión del CFDI, cambian ciertas cosas, por ejemplo, la forma, la sintaxis, todas las validaciones que están en el anexo 20, ciertos complementos pudieran tener algunas modificaciones. De hecho, vamos a ver qué complementos también se ven ahí afectados. Y pues también las reglas, ¿no? Que están en la resolución miscelánea fiscal. Entonces, el 1 de julio del 2017, pues entra en vigor la versión 3.3 de factura, siendo obligatoria a partir del 1 de enero del 2018. Y ahora tenemos que a partir de enero del 2022 entra en vigor la versión 4 de factura electrónica y inicia un periodo de uso opcional de la versión 3.3 igual a partir del 1 de enero. A partir del 1 de mayo del 2022 termina ya el uso de la versión 3.3 de factura de la factura electrónica, ¿no? Entonces, esas son las vigencias que tenemos actualmente. Que vamos a estar eh, utilizando. Y denme un segundo en lo que admito a más usuarios que están entrando en este momento.
Ok, ¿cuál es el impacto a nivel de complemento? Bueno, pues al cambiar a la versión 4 vamos a tener modificaciones en los complementos de comercio exterior, concepto por cuenta de terceros, complemento de nóminas, complemento de recepción de pagos. Este complemento de recepción de pagos es pues incluso uno de los que más van a tener modificaciones. Y empezando ya a la parte de estos cambios, pues aquí en la factura global tenemos ciertas modificaciones. Aquí incluso cambia la regla. Anteriormente era la regla 2271. Actualmente es la 23. Y bueno, pues ahora es la 24, ¿no? ¿Qué cambios es lo que tienen? Que los contribuyentes podrán elaborar un CFDI diario, semanal o mensual, donde consten los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en general en el periodo al que corresponda y el número de folio o de operación de los comprobantes de operaciones en público en general. Entonces, aquí, ¿cuáles son las modificaciones? Pues que eh, antes teníamos 72 horas y ahora nos dice que tenemos solamente 24. ¿Y qué nos dice esta regla? Para efectos del CFDI, donde consten las operaciones realizadas con el público en general, los contribuyentes podrán remitir al SAT o al proveedor de certificación, o sea, el PAC, el CFDI a más tardar dentro de las 24 horas siguientes al cierre de las operaciones realizadas. Esto puede ser de manera diaria, semanal, mensual o bimestral. Entonces, aquí tenemos pues uno de los primeros cambios, cambia de 72 horas a ahora a este, 24 horas. Estos son los datos que vemos dentro de un ticket de una factura global, el método de pago, fecha de venta, el desglose de impuestos. O sea, esto es tal cual como lo venimos trabajando. El cierre de operaciones. Aquí tengo un ejemplo. Aquí, por ejemplo, los tickets no están de manera consecutiva, ya que uno de estos tickets pues solicitó que se realizara una factura únicamente para esa compra. Ahora, dentro de los cambios, pues en la parte del régimen fiscal, general de personas morales. Hay que tener todos estos datos. Más adelante vamos a ver a detalle qué pasa con las facturas globales y cuál va a ser el RFC que vamos a utilizar con público en general. O sea, más a detalle todos los movimientos que hubieron. Y se agrega un nuevo nodo. Este nodo no existía en la versión 3.3 del CFDI. Este es un nodo completamente nuevo que a partir de la versión 4 se incorpora y que se llama información global. Este nodo contiene ciertos atributos donde vamos a poder poner de cuánto es el periodo, el periodo de nuestra factura global y vamos a tener un nodo donde vamos a expresar los meses y los años. Entonces, en la factura global, realmente cambios muy grandes no hay, prácticamente son transparentes. De los cambios más importantes que tenemos es precisamente donde se va a agregar esta información de las facturas globales. Algunas de estas validaciones son
van a hacer que en el nodo de información global, que es el que acabamos de ver, que es un nodo nuevo, si el valor registrado en el atributo del RFC del nodo receptor contiene el RFC genérico y el valor registrado en el atributo nombre del nodo del receptor contiene el valor público en general, este nodo debe de existir. Es decir, cuando yo utilice este RFC, tiene que existir este mismo nombre, ¿no? Entonces, esa es una de las validaciones que vamos a tener que estar haciendo. Igual, como veíamos, año es nuevo, el periodo también es nuevo, y todo esto está relacionado en un catálogo. Por ejemplo, el atributo debe de contener una clave vigente en este catálogo, ¿no? de periodicidad. Tenemos una validación adicional. Si el valor del atributo contiene la clave 05, es decir, que se va a entregar de forma bimestral, el atributo régimen fiscal debe contener el valor 621, régimen de incorporación fiscal. Entonces, esta es una de los beneficios que tenía precisamente este régimen, que se podía presentar de forma bimestral y tiene que estar en combinación. Para la parte de meses, el atributo debe de contener alguna clave. Si ven, no lo dejan abierto, no dejan que el usuario pueda escribir el mes, ya sea el número o el nombre del mes, sino todo ya está ligado eh, a un catálogo que el SAT nos está proporcionando. Ahora vamos a ver tipos de relación. Este es un cambio que, que viene en la versión 4. Anteriormente, en la versión 3, únicamente podíamos tener un solo CFDI relacionado. Es decir, a lo mejor si tenía una factura, pues está relacionado a lo mejor a una cancelación o a una nota de crédito. Sin embargo, si tenía ya operaciones posteriores, ya no podía seguirlos relacionando. Entonces, ¿qué es lo que ocasionaba? Que de repente se perdiera esa secuencia, esa continuidad de poder rastrear cuál era el origen o todas las fases que ha tenido esa operación comercial. Entonces, ahora eso cambia y puedo tener pasa de uno a uno, o sea, de un documento a una relación, ahora pasa a ser de uno a muchos o prácticamente ilimitado. Este es un ejemplo. Por ejemplo, se desea cancelar una nota de crédito con el folio 3, la cual está relacionada a una factura con con un folio 39, para posteriormente generar una nueva nota de crédito. Entonces, aquí tengo la factura, esta es la factura original. Aquí tengo una nota de crédito. Esta nota de crédito, a lo mejor por alguna razón me equivoqué o no era el importe, o simplemente se va a cancelar esa nota de crédito porque le voy a dar un descuento más grande. Entonces, en la versión 3, hasta ahí llegaba la operación y no podía seguir relacionando los documentos. Esto pasaba en la versión 3. Ahora, en la versión 4, al tener ya esta parte de forma ilimitada, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a permitir agregar la nueva nota de crédito a más de un tipo de relación y relacionarla con la factura y a su vez con la nota de crédito cancelada. Entonces, esto es de los cambios que vamos a poder hacer ya dentro del CFDI 4.0.
Y así lo estaríamos viendo dentro de nuestros sistemas comerciales, ¿no? Entonces, si recordamos antes, se podría utilizar únicamente una relación. Ahora voy a poder estar agregando todas las relaciones, todo el proceso que yo haga de mis FDIs. Otro de los cambios muy importantes que vamos a tener en esta versión 4 es precisamente el nombre del emisor. Y vamos a empezar con la exposición de motivos. ¿Por qué el SAT nuevamente nos está pidiendo o está haciendo esta validación del nombre del RFC? Y lo que sucede es que desde el año pasado y desde hace algunos años, el SAT implementó un servicio de conciliación de quejas por facturación mediante el cual los contribuyentes pueden solicitar la intervención de la autoridad para que actúe como conciliadora y orientadora, entre otros casos, cuando les emitan un CFDI de nómina y no exista una relación laboral con el emisor y el comprobante. O también les emitan algún CFDI por concepto de ingreso, de egreso, de pago, donde no exista una relación comercial. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que de repente uno como trabajador empezaba a recibir pues CFDIs posiblemente de nómina y pues a lo mejor él ni tenía trabajo en ese momento. O a lo mejor pues una persona a lo mejor asalariada que realmente no está tan al pendiente de recibir comprobantes, de repente pues empezaba a recibir facturas por montos grandes y pues él no había comprado absolutamente nada, ¿no? Entonces, este es un candado que está poniendo la autoridad precisamente para evitar este tipo de emisión de facturas cuando no exista una relación laboral en el caso de los FDIs de nóminas o que no exista algunos comprobantes de ingreso, de egresos o pagos cuando tampoco exista alguna relación comercial. Es por eso que el SAT está poniendo pues estos candados precisamente para evitar este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que cambia en esta versión 4? Bueno, pues cambia de opcional a requerido. ¿De dónde y de dónde se va a tomar? Como ya va a ser una validación, es decir, voy a tomar el RFC y lo voy a comparar también contra el nombre. Entonces, estos dos datos tienen que coincidir para que yo pueda estar emitiendo. Aquí, ojo, estamos hablando de la parte del emisor apenas. Entonces, ¿de dónde yo voy a sacar el nombre? ¿Lo saco de mi constancia de situación fiscal o lo saco del certificado? Del certificado de sello digital. Entonces, realmente, de dónde va a sacar la validación el SAT es de una lista de contribuyentes no cancelados, que tiene el nombre de LRFC. Es esta lista, es una lista confidencial, no se puede tener acceso a ella. Los únicos que tienen acceso a esta lista son directamente los PACs y ellos están obligados a cumplir pues, con una serie de normativas para que esta lista esté resguardada. Entonces, esta tabla es precisamente en donde vamos a hacer estas validaciones para que podamos tener el nombre correcto para poder timbrar nuestros comprobantes. Ahora, régimen fiscal del emisor. Aquí, pues,
prácticamente es cuando exista discrepancia entre la descripción de los bienes, mercancías, servicios, uso, goces señalados en el comprobante fiscal digital por Internet y la actividad económica registrada por el contribuyente en términos de lo previsto en el artículo 27, apartado B, fracción 2 de este código, la autoridad fiscal va a actualizar las actividades económicas y obligaciones de dicho contribuyente al régimen fiscal que le corresponde. Entonces, ojo, aquí tenemos que validar que nuestro régimen fiscal esté capturado correctamente dentro de la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Pues prácticamente la validación. Anteriormente decía que si el RFC tiene una longitud de 12 posiciones, es una persona moral; si es de 13, es una persona física. Y, y tiene un régimen fiscal, un número. Pues ahora en la versión 4 es prácticamente, se le cambia la redacción a esta validación y dice que el atributo debe de estar vigente dentro del catálogo de ese régimen fiscal. Aquí están los regímenes fiscal para personas morales, para personas físicas. Y hasta aquí lo que hemos visto, pues es que vamos a tener que hacer ciertos cambios, revisar cierta información dentro de nuestra empresa para validar. Entonces, vamos a cambiarnos ahorita el sistema para ir viendo cómo estos cambios pues, nos estarían afectando. Actualmente la versión que les estoy mostrando es la última versión liberada, es la versión 7.3.0. Esta versión ya incluye el CFDI 4.0, con lo que se puede cumplir con las últimas disposiciones fiscales. La parte que les comentaba de las facturas globales, donde ya vamos a poder incluir estos nuevos nodos de periodo, mes y año, también ya está disponible. La versión 2 del complemento de recepción de pagos, esto lo vamos a ver más adelante. Es que el nuevo esquema de cancelaciones, también vamos a hablar de él más adelante. Carta aporte con multidestino y transporte marítimo también está ya disponible en esta versión de comercial premium, que como les comento, es la última versión liberada. ¿Cuáles van a ser algunos de los cambios que vamos a ver y que tenemos que empezar a validar? Va a ser precisamente en la parte de configuración, redefinir empresa. Si ven en esta parte, aquí voy a capturar el régimen fiscal, validen si efectivamente es el régimen fiscal que les corresponda. Si no, pues ven que pudiera tener ahí alguna actualización, incluso pues ya a nivel fiscal. El nombre de la empresa. Dentro de este catálogo, si damos de alta una nueva empresa, vamos a ver que tenemos aquí algunos cambios también, que es precisamente la versión del anexo 20. Aquí vamos a generar una empresa todavía con versión 3.3 o
ya va a ser versión 4. Entonces, este cambio también lo vamos a tener cuando demos de alta en una nueva empresa. Si ven, ya está este nuevo régimen que tiene vigencia a partir de este año, el régimen simplificado de confianza, que es el 626, ya está disponible. Este también es uno de los cambios que vamos a tener. Me voy a regresar a la presentación. Voy a regresar a esta presentación y vamos a seguir con estos cambios y los vamos viendo dentro del sistema. Nombre y código postal del elemento, pero ahora del receptor. Si bien estábamos hablando del emisor, ahora del receptor. Básicamente son dos. El nombre pasa de opcional a requerido y el código postal. El código postal también es un nodo que vamos a estar solicitando por parte del cliente. Este código postal tiene que coincidir precisamente con la lista de RFs inscritos no cancelados en el SAT. Entonces, aquí tengo esta validación. Les comparto cómo viene la estructura de esta lista de contribuyentes no cancelados en el SAT, en donde en el campo número 1, en la columna número 1, tengo el RFC. Después tengo si este contribuyente pertenece al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que esto me sirve para el timbrado de nóminas cuando es una entidad de gobierno, ¿no? Y que si los recursos van a ser federales propios, este nodo me indica si entra en si pertenece a ese Sistema Nacional de Coordinación. Subcontratación también es un nodo que se utiliza para el sistema de nóminas para decir que si el contribuyente puede manejar esta parte de subcontratación, y va a tener a partir de este año tiene dos nuevos campos. Uno es el RFC, si ven, ya está ligado a su nombre o razón social. Y también va a tener el código postal que tiene el contribuyente, dentro del SAT. Entonces, ahora que nos empiecen a pedir facturas, que nosotros empecemos a emitir facturas con este CFDI 4.0, es muy importante contar con este código postal, que es su código postal fiscal. Todo esto también va a estar ligado al régimen fiscal del receptor. Este atributo contiene una clave del catálogo, y este régimen fiscal debe de corresponder con el tipo de persona que es el receptor. Es decir, si la longitud es de 12 posiciones, es de persona moral; si es de 13, persona física. Si el atributo del RFC del receptor es público en general, o extranjero, lo que tenemos que utilizar como régimen fiscal es el 616 sin obligaciones fiscales, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que intenta hacer la autoridad con esta parte del régimen fiscal del receptor?
Lo que quiere hacer es que hay algunas personas que pudieran tener pues varios regímenes, ¿no? O sea, a lo mejor puedes tener el de arrendamiento, pero también puede ser de, no sé, actividades profesionales, ¿no? Entonces, dependiendo del consumo o de lo que vayas a adquirir, tú vas a tener que decidir a qué régimen lo vas a querer vincular. Y pues esta parte será deducible en ese régimen que tú estás utilizando para la factura. Entonces el SAT pues va a tener claridad completamente de cada uno de los comprobantes que tú estás emitiendo hacia qué régimen van a contar. Esto también está ligado, si ven, lo que está haciendo el SAT es que está vinculando y haciendo validaciones entre nodos. Y vamos a tener que es del uso del CFDI. El uso en esta parte del uso del CFDI, si ven, este nodo no es nuevo, ya existía anteriormente. Sin embargo, lo podíamos utilizar de una forma libre, es decir, una persona moral podría poner, utilizar, no sé, el uso del CFDI, no sé, D01, ¿no? Que son deducciones personales, o D02, ¿no? Que es para discapacitados. Cuando no les correspondían, entonces ahora sí va a haber una validación entre el régimen y el uso del CFDI. Entonces, ¿qué nos dice? La clave del registro federal del contribuyente, nombre o razón social, así como el código postal del domicilio fiscal de la persona, a favor de quien lo expida. Asimismo, debe de indicar la clave del uso fiscal del receptor que le dará a este comprobante fiscal. Entonces, aquí tenemos la validación en la versión 4. Si ven, anteriormente únicamente podíamos decir que si es para persona física o para persona moral. Sin embargo, ahora va a estar relacionado con el régimen fiscal y la columna del uso del CFDI. Vamos a verlo este es un ejemplo. Y, por ejemplo, las personas morales que tienen estos régimen, el 601, que es de personas morales, pueden utilizar estos usos del CFDI. El G01, el G02, construcciones, mobiliario, que estos son la parte de gastos en general, esta es la parte de inversiones, la parte de deducciones. Si ven, en la parte de deducciones, aquí es a donde entran personas físicas. Personas morales, que por ejemplo es el régimen 601, si ven, no entra aquí. Entonces, una persona moral no puede tener un comprobante fiscal y que su uso del CFDI sea de 001. Tenemos uno nuevo, que es precisamente el S01, que es para sin efectos fiscales, y estos son los regímenes en donde puedo utilizar este uso del CFDI. Ok, entonces vamos a ver estos cambios que acabamos de mencionar, vamos a verlos directamente en nuestro sistema de Compaqui comercial.
Ok, si ven, acabo de abrir el catálogo de clientes. Aquí tengo mi listado de clientes. Voy a abrir uno de ellos. De las primeras cosas que voy a tener que revisar es que el nombre esté correcto. Si recuerdan, uno de los cambios principales es precisamente que el nombre tiene que coincidir con el RFC, ya que están en la misma tabla y hace una validación. Ahora, en la parte de domicilios es en donde voy a tener el código postal que va a utilizar para efectos también de la facturación. Entonces, esta parte también tengo que validar que cuente ya con ese dato. ¿Dónde voy a capturar el régimen fiscal? Esto es en la pestaña número 2. Si ven aquí en el apartado que dice anexo 20, tengo el régimen fiscal. Si ven, tengo todos los régimen simplificado de confianza, también ya tengo este nuevo, y el uso del CFDI. Me aparecen los usos del CFDI. Mm, mm, mm. Si ven, únicamente me aparecen los de persona, los que pudieran aplicar para personas físicas, ya que el RFC que tengo es de persona física. Entonces, muchas veces hay veces que pregunto, oye, ¿por qué no me aparecen todo el régimen fiscal? Bueno, sería por ese tema. Aquí ya tengo este nuevo, el uso del CFDI sin efectos fiscales, y lo podría guardar. Si yo intento aquí capturar un régimen así de forma manual, el sistema me va a detectar en automático que el régimen fiscal no corresponde al RFC. Entonces, esa es una validación que nos hace dentro del mismo sistema, precisamente para mantener esta congruencia en nuestra información. Algo algo que yo les recomiendo y se los dejo como tip, ya que pues esta va a ser como una actividad previa antes de migrar al 4.0, es que precisamente vayan actualizando y solicitando a sus clientes pues estos datos, porque al momento de la facturación, pues para que esto sea más transparente. Y utilizar este listado de clientes para poder, como un reporte, para saber cuántos datos ya tienen de estos clientes. Entonces, lo que podemos hacer es en la parte de, vamos a personalizar este listado. Y en este apartado de clientes, tengo este nodo que es precisamente el uso del CFDI. Y por aquí tengo que tener también el de régimen fiscal. Entonces, voy a agregar dos columnas.
voy a agregar 2 columnas a mi, a mi listado. Y así podría estar viendo que de estos clientes, pues, prácticamente, ¿cuántos tengo? 2, 4, 6, de 6 clientes, únicamente cuento con el uso del CFDI para 2 de ellos y el régimen fiscal, pues prácticamente solamente de uno. Entonces, recordemos que estos cambios, pues son datos que voy a tener que estar solicitando. Y si los tengo en tiempo y forma, pues este cambio va a ser sumamente, bueno, va a ser más transparente. Ok, eso es para que lo tome de forma automática. Sin embargo, como sabemos, al momento que nosotros hacemos una factura, en la parte de generales, si yo, por ejemplo, escojo a, me parece que Mónica era la que ya tenía uno. Perdón, es aquí en información adicional. Me dice que el uso del CFDI, si ven, ya lo jala de forma automática, ¿no? Ya sin tener que estar yo capturándolo cada vez que le haga una factura. Ok, a ver, tenemos algunas preguntas. Hilda Morales nos comenta, buenos días, en el caso del emisor, tengo un nombre el cual tiene una coma antes del SA y otro no. ¿Me afecta? Ok, aquí lo que tenemos que validar, y me voy a regresar tantita a la presentación. Me voy a regresar un poquito cuando hablamos de la parte del nombre, de dónde lo está tomando. Y es que lo toma directamente de la constancia de situación fiscal, pero le agrega el, el régimen de capital, es decir, arándanos de Occidente, si fuera una sociedad anónima, sería SA de CB. Entonces, ese SA de CB va sin puntos y sin comas en la parte del régimen. Si dentro de tu nombre, dentro de tu constancia de situación fiscal, tienes una coma en la parte, vamos a decirle como inicial, tuvieras una coma y no tanto en el régimen de capital, esa sí la tendrías que capturar tal cual está dentro de tu constancia de situación fiscal, ¿vale? Entonces, que es a donde sí vamos a estar respetando tal cual puntos y comas, podría ser en la constancia de situación fiscal y en la parte ya del SADCB, SAA, S de PRL, de DRL, bueno, ahí, entonces el régimen de capital va abreviado, sí, es correcto. Y va sin puntos, o sea, siempre ponen SADCB, S punto A, o sea, entonces es completamente sin puntos. Eh, mm, mm, mm. Ok.
Tenemos otra pregunta, nos dice Astrid, buenos días, en el caso del uso del CFDI cambiará y está dado de alta como gastos en general y fuéramos a facturar adquisición de mercancías, ¿qué se hace en ese caso? Ah, ok, cuando nosotros lo capturamos dentro del cliente, como lo vimos hace un momento, lo que va a hacer es que nos lo va a poner por default, no lo va a poner de forma predefinida. Sin embargo, si el cliente en ese momento nos comenta, oye, normalmente me facturas, no sé, a lo mejor por honorarios, pero esto en particular necesito que el régimen sea, no sé, arrendamiento, por poner un ejemplo. Entonces tú al momento de hacer la factura tienes la posibilidad de hacer el cambio. Si ven aquí me está dando esta parte de gastos en general, pero no queda 100% amarrado. O sea, tú en esta factura lo puedes cambiar. Entonces, ¿cuál es el que vas a poner en el catálogo del cliente? El que más utiliza el cliente. Y no todos los clientes te van a estar pidiendo que cambies esta parte del régimen y del uso. Ok, vale. Entonces, María nos pregunta, buen día, ¿el método de pago por definir va a seguir vigente? Ah, ok. De hecho, ese es uno de los temas que tenemos siguientes. Vamos a continuar con la presentación. Régimen fiscal, uso del CFDI. Forma y método de pago. En específico, forma de pago. En la versión 3.3, ¿qué nos dicen las validaciones? Si existe el complemento para la recepción de pagos, ese atributo no debe de existir. ¿Qué atributo? Pues precisamente el de forma de pagos. Ahora, nos dice si el valor registrado en el atributo tipo de comprobante es de nómina o de traslado, este atributo no debe de existir. En caso contrario, en caso contrario, el atributo debe de existir y debe de contener una clave vigente dentro de este catálogo, forma de pago. El valor de este atributo debe ser 99 cuando el atributo método de pago contenga el valor PPD. Ahora vamos a ver qué pasa con método de pago. Si existe el complemento para recepción de pagos, este atributo no debe de existir. Ahora, si el valor registrado en el tipo de comprobante es de traslado o es de nóminas, este tampoco debe de existir. En caso contrario, debe de existir y debe de contener una clave vigente en el catálogo método de pago. Ahora, vamos a ver, denme un segundo. Y les voy a mostrar los catálogos vigentes que tenemos vigentes en la versión 4.0 precisamente para estas nóminas. Digo, perdón, para estos CFDIs. Ok, este es el catálogo que tenemos vigente para la versión
4.0, por ahí nos comentaban si el 99 iba a dejar de existir. De hecho, aquí aparece todavía como opcional en la parte de forma de pago en tipo de comprobantes. Si ven, tenemos ingreso, de egresos, traslados, de nóminas y de pagos, que era precisamente las reglas de validación. Ahora toman en cuenta precisamente este catálogo para poder eh, para poder hacer estas validaciones. En la parte de método de pago, seguimos teniendo, perdón, esta de PUE y pago en parcialidades o diferido. Si ven, este es el catálogo de periodos. El 01 significa que es diario, el 02 semanal, 03 quincenal, 04 mensual, 05 bimestral. Los meses también tenemos estas claves que vienen del 1 al 12. Si ven, vienen por meses y después de forma bimestral tenemos como un consecutivo 13, 14 hasta el 18, en donde abarcan pues prácticamente bimestres: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Los tipos de relación que voy a poder utilizar es el 01, nota de crédito de los documentos relacionados. Si ven, aquí ya desaparecen dos. Antes tenía el 08 y el 09. Estos ya desaparecen para la versión 4 y desaparecen porque estos eran utilizados cuando tenía CFDIs de la versión 3.2 que necesitaba utilizar en la versión, relacionarlos con un comprobante de la versión 3. Entonces, el tipo de relación 8 y 9 ya desaparecen. Régimen fiscal, si ven, este es el vigente, es el mismo que tiene en que les mostré en el sistema. Y el uso del CFDI sin efectos fiscales. Y aquí vienen todos los regímenes fiscales que pueden utilizar este uso del CFDI. Digo, para que lo puedan tener en muy claro. Ok, continuando con la presentación. Validaciones adicionales en la versión 2 del REP, donde tenemos un nodo que se llama método de pago de R. Este nodo se elimina. Este se utilizaba para el pago en parcialidades cuando cuando tenía una moneda diferente. Entonces este se elimina completamente. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se debe capturar. Dentro de las validaciones que tiene el REP es uno que se llama doctor relacionado. En la versión 1 del REP, este era de 0 a ilimitado, es decir, podía existir o no podía existir. Era un nodo de forma opcional. Y ¿qué era lo que contenía? Bueno, era un nodo condicional para expresar la lista de documentos relacionados con los pagos de diferentes anticipos. Por cada documento que se relacione, se debe de generar un nodo doctor relacionado. Ahora cambia a requerido, es decir, ya no es de 0 a 1, sino de 1 a ilimitado. Y utiliza prácticamente es lo mismo, solo que ahora sí debe de haber siempre una relación en los documentos que vamos a estar
ocupando para generar un rep. Anteriormente podíamos generar un rep sin relacionar la factura, sin relacionar el comprobante. Ahora va a ser obligatorio para poder generar el rep tener relacionado la factura previamente. Concepto por cuenta de terceros. Este anteriormente era un complemento. Pasa de ser un complemento a ya a integrarse completamente con el CFDI. Y si revisamos la regla 2713, expedición de CFDI por comisionistas y prestadores de servicios de cobranza, aquí nos dice que para efectos del artículo 29, en el primer y penúltimo párrafo del artículo 29A del Código Fiscal, nos dice que los contribuyentes que actúen como comisionistas o que presten servicios de cobranza podrán emitir un CFDI a nombre de cuenta, a nombre de la cuenta de las personas que prestan este servicio y que tengan celebrado un contrato de comisión o prestación de servicios de cobranza. Entonces, ¿cuáles son la información que voy a tener que recabar cuando quiera expedir este tipo de comprobantes? O la clave la clave del RFC, monto correspondiente a los actos o actividades relacionadas relacionados por esa cuenta, impuesto que se traslada y tasa del impuesto. Entonces, ¿cómo antes, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Bueno, utilizábamos un complemento que se llama concepto por cuenta de terceros. Esto era antes y ahora directamente en el CFDI se tiene que incorporar en esta sección que se llama a cuenta de terceros. Un ejemplo muy común es como ahora que ya todo te lo quieren vender en paquetes. Por ejemplo, tienes, no sé, Total Play y de repente te dicen, pues puedes contratar, no sé, Netflix o algún servicio de internet que no forzosamente ellos lo presten, sino ellos únicamente te cobran ese importe, pero al final, pues es una empresa independiente la que ofrece ese servicio. Entonces, nuestra factura quedaría de esta manera. En el caso, no sé, vamos a poner alguna telefonía, por ejemplo, Telmex. Telmex te puede facturar sus propios conceptos, por ejemplo, la parte de telecomunicaciones, en donde te tiene una clave de producto y servicio, un valor unitario, el impuesto, toda esa parte. Sin embargo, si el Internet directamente ellos no te lo proveen y esto es una empresa completamente diferente, bueno, pues se tendrá que desglosar de esta manera. Si también en el paquete te engloban, ¿no? También la factura del celular, bueno, pues también tendrá que estar desglosada de esta manera. Y a cuenta de terceros, este es un nodo completamente nuevo que contiene atributos como RFC, el nombre de quién, a quién se le va a estar facturando, el régimen fiscal también de este tercero y cuál es su domicilio fiscal. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Ok. Precisamente en los cambios del complemento de pago ya se pueden ver los impuestos desglosados. Sí, efectivamente, ese es uno de los principales cambios que trae este complemento de pago, que ya a nivel, em, a nivel totales de impuestos, ya se va a poder hacer este desglose en la parte de los impuestos. Sí, es correcto, Verónica. Ok, en la parte de impuestos, este nodo cambia de opcional a condicional y esto se va a detonar cuando se indica eh, que la operación es objeto de impuesto, lo que habilita la clave 02 y se va a registrar en el nodo objeto imp. Entonces, para efectos en la ley del IVA, en el artículo cuarto, dice que para efectos de esta ley se entiende que por actos o actividades no objeto de impuesto son aquellos en el que el contribuyente no los realiza en territorio nacional. Es decir, cuando yo tengo operaciones que a lo mejor compro en, no sé, compro de China, pero realmente nunca llegará a México, sino de China va a llegar a Estados Unidos o a El Salvador y no toca territorio, no toca territorio nacional. Entonces, pues aquí no sería objeto de impuesto. Entonces, con esto voy a tener que tengo un nodo en donde ya existía este nodo de CFDI traslado, sin embargo, se va a agregar un nuevo atributo que se llama base. Y este es un atributo requerido para señalar la suma de los atributos base de los conceptos de impuesto de traslado. Y esta no permite valores negativos. Un ejemplo sería, aquí tengo una factura en donde tengo diferentes partidas, tengo bebidas, vino tinto, zapatos, flete, en donde tengo pues diferentes bases de IVA. Aquí, por ejemplo, si es T, es de traslado o es retención. ¿Cuál es la base de cada uno de ellos? ¿De qué impuesto es el que estoy hablando? Si estoy cobrando una cuota o un factor, cuota o tasa, y de aquí de cuánto es la tasa o es la cuota, y al final me da un importe. Entonces, así lo estaría viendo a nivel detalle de impuestos a nivel producto. La parte de la base, si ven ya en la parte de totales, voy a ver esta parte de IVA y de IEPS. Entonces, sí me va a hacer completamente ya el desglose y me va a totalizar la parte de impuestos, ya sean de traslado, retenciones y el tipo de cada uno de ellos. En la parte de la cancelación, ya bueno, entró en vigor a partir del 1 de enero y hay algunos cambios. Aquí recordemos que anteriormente podíamos cancelar un comprobante sin requerir la aceptación del receptor cuando teníamos montos hasta 5,000 pesos. Ahora cambia hasta 1,000 pesos. Y antes teníamos 72 horas, ahora tenemos un día hábil siguiente de la expedición. Y vamos a ver precisamente estos cambios dentro del sistema, ya que tenemos que poner
precisamente al momento de cancelar, tenemos que poner una justificación. Entonces, aquí sí tenemos un cambio importante. Entonces, voy a ir aquí al apartado de facturas. Voy a abrir una de estas facturas. Voy a revisar una que esté, una factura que tenga timbrada. Y si ven, el proceso va a cambiar. O sea, me dice, desea cancelar el documento. Le doy clic que sí. Y lo primero que me pregunta es, ¿cuál es el motivo? Y voy a tener cuatro opciones para poder poner esta parte del motivo. Vamos a verlas. El primero dice 01, comprobante emitido con errores de relación. ¿Esto cuándo aplica? Aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, el valor unitario, algún descuento o cualquier otro dato y se tenga que reexpedir. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tengo que hacer nuevamente la factura, o sea, hacer la factura que la va a sustituir. O sea, antes de cancelar esta, debo de hacer la otra factura. Y cuando voy a cancelar, tengo que anexar el UID de la factura que la va a sustituir, o sea, de la factura que ya va a quedar bien. Entonces, si yo lo selecciono, de forma automática me muestra el listado de CFDIs que ya tengo emitidos, que están vigentes, para que yo pueda hacer esta relación. Entonces ahí vamos a cancelarla ahorita. En el segundo, comprobante emitido con errores sin relación. Aplica cuando esta factura generada contiene algún error en la clave del producto unitario, algún otro dato que se quiera relacionar con alguna otra factura relacionada. Entonces aquí, si yo lo selecciono, no me va a pedir que la relacione con alguna otra. Entonces aquí, si ven, directamente ya me pide mi contraseña para realizar esta cancelación. 03 no se llevó a cabo la operación. Aplica cuando una factura de operación no se concretó y aquí tampoco tenemos que hacer algo adicional. Y tenemos este último que es el cuarto. Aquí no se aplica cuando una venta en la factura global de operación, cuando se incluye en una venta la factura global de operaciones con público en general y posterior a ello, el cliente solicita pues la factura únicamente de su comprobante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se cancela la factura global, se expide sin incluir esta factura, se cancela la factura global y después se vuelve a generar la factura global, pero sí, ya sin incluir el ticket de la factura que nos están solicitando. Ok, entonces estos son los que acabamos de ver en el sistema, en 001, 02, 03, 04. Aquí, dentro de esta parte de cancelación, nos dice que los contribuyentes únicamente podrán cancelar un CFDI hasta el 31 de enero del año siguiente a su expedición. Esto está en la regla 271.47. No aplica para contribuyentes de régimen régimen simplificado de confianza en reciclo, ya que ellos solo pueden cancelar un CFDI global únicamente en el mes que estos están
que estos lo están generando. Delimitación en la emisión del CFDI de egresos, exposición de motivos. Aquí vamos a hablar congruente con la propuesta de la reforma contenida en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación respecto a la cancelación de los comprobantes fiscales que amparan los ingresos. Se proponen reformar el párrafo tercero de la fracción sexta del artículo 29 de este código, a efecto de restablecer que en el supuesto de que se emitan comprobantes sin contar con el soporte documental que acredite las devoluciones, descuentos o bonificaciones a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, estos no podrán disminuirse de los ingresos del contribuyente, lo cual podrá ser verificado por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades. Y nos dice que en el supuesto que se emitan comprobantes que amparen egresos sin contar con esta justificación documental, estos no se podrán disminuir. Entonces, en resumen, en casos de que se emita un CFDI de egresos y que no contenga este soporte documental que ampare esta devolución o bonificación, estos ya, como decíamos en el párrafo, no se van a poder disminuir y las autoridades van a poder verificar este tipo de situaciones. Cambios en el CFDI de pagos. Si ven los que están en color azul, aquí viéndolos a nivel nodo, estos que están en color azul, esos son los cambios que tenemos nuevos. Era parte de una de las preguntas que nos hacían hace un momento. Si ya vamos a poder tener el total de todas las bases, tanto de retenciones como de traslados. Esto es precisamente en el nodo de totales. En la parte de impuestos por cada uno uno de los pagos que se realicen, tendré que tener este nodo de impuestos de R y todo el desglose que viene a continuación. Y en la parte de totales, también voy a tener un nodo de totales por cada uno de los impuestos. Ok, una de las preguntas que nos ponen, podemos ver el complemento, podemos ver un complemento de pago en el sistema. Y otra pregunta, nos dicen, buen día, nos comentaron que tenemos que cancelar desde la página del SAT cuando se realice la migración, ya se va a realizar desde el sistema. Es correcto, de hecho, ya a partir de la versión, de esta versión que les estoy mostrando en este momento, ya está disponible, ya pueden hacer la cancelación de sus facturas dentro del sistema, como lo veníamos haciendo. Únicamente, ¿qué es lo que vamos a tener que agregar? Vamos a tener que agregar el motivo de cancelación y vamos a tener el motivo de cancelación, y si es el 01 vamos a tener que poner la relación. Pero de hecho sí, ya se puede hacer nuevamente desde los sistemas. Únicamente sí tienes que contar con esta versión, con la versión 730. Ok, de hecho, del tema del límite de cancelación, aquí nos comentan que precisamente se acaba de publicar una actualización en donde para efectos del artículo 29A se pueden cancelar hasta, bueno, nos pone, en resumen, las personas morales van a tener hasta el 30
31 de marzo del siguiente año para cancelar del CFDI, y las personas físicas tendrán hasta el 30 de abril del año siguiente para poder efectuar las cancelaciones. Ok, Hilda nos pregunta, ¿puede cancelar versión 3 en el sistema o en el SAT antes del 31 de enero del 2022? Entonces, pues prácticamente con esto hemos visto los cambios más relevantes que vienen en el CFDI. Vimos también algunos dentro del mismo sistema. Toda esta parte que parece que es mucha y que de repente tenemos muchos nodos que pudieran ser nuevos, prácticamente son transparentes para ustedes como clientes. Hay que tener algunas acciones previas, por ejemplo, el tener la información de los clientes precisamente para que cuando estemos facturando esto sea de forma mucho más transparente. Uno de los tips que les doy es pueden actualizar, bueno, más bien pueden modificar este listado para que puedan a simple vista puedan ver el uso del CFDI, el régimen fiscal que tiene cada uno de sus clientes. Eh, Otro de los cambios que tenemos es que en la parte de los conceptos, cuando vamos a timbrar una factura, en el comprobante del CFDI tenemos la versión 3.3 y podemos cambiar a la versión 4.0. Sin embargo, como les comentaba, antes de hacer este cambio, hay que revisar ciertos valores para ver si nuestra empresa ya está lista para dar este brinco de, de poder hacer este brinco a esta nueva versión. Por ahí les acaban de compartir un link en donde es un formulario para que reciban pues toda esta información. Erika nos pregunta, en la versión 4 en las facturas, con esta nueva versión de comercial, ¿se podrá visualizar el método de pago y forma de pago? Sí, es correcto. Ya con la versión 4, estos campos pues prácticamente siguen igual. O sea, sí pueden seguir trabajando con ellos. Astrid dice, ¿a partir de cuándo pueden hacer la actualización de la versión? Ahí pónganse en contacto con el equipo de ACOM para que les hagan esta actualización cuando ustedes lo requieran. Si tuvieran alguna otra pregunta, por favor, con todo gusto. Ok, cancelación. Cancelación de facturas, sí, claro que sí. Por ejemplo, vamos a ir aquí a la parte de ventas, factura. Aquí tengo una factura cancelada. Cuando intento cancelar el documento, me pide que con qué factura voy a querer sustituir esta que estoy cancelando. Al momento que yo la selecciono, si ven en la parte de información de cancelación, ya se capturó esa información y ahora lo que me pide es mi contraseña. Aquí como estoy utilizando estos de prueba, o sea, estos son sellos de prueba, me muestra estos 000 al inicio. Sin embargo, si ven, aquí ya hice este proceso de cancelación
Y en el nodo de información adicional se queda el motivo por cual se canceló y cuál es el código, bueno, perdón, el UID que se relacionó en esta operación. Ok, Astrid nos pregunta, en la parte que nos comenta que las empresas deben de estar listas para migrar a la siguiente versión, ¿cuáles son estos pasos? En la versión actual ya vienen todos estos cambios. Sí, es correcto, ya vienen todos estos cambios que estuvimos mencionando. A lo que me refiero con para estar listo es tener la información de tus clientes. O sea, ahora vamos a necesitar, vamos a recordar de forma, a lo mejor aquí abro esta parte del chat para que me recuerden cuáles son los nuevos datos que le voy a que le voy a pedir a un cliente para poderle expedir una factura. Entonces, por favor, aquí en el chat, escríbanme cuáles serían los nuevos datos que ahora, si ya estoy timbrando en la versión 4, qué es lo nuevo que le tendría que estar pidiendo a mis clientes o a un nuevo cliente. Mari Carmen dice, la constancia de situación fiscal, bueno, para el nombre, pues sí, ¿no? O sea, al final, pues ahora de alguna manera, pues nos vamos a tener que asegurar que tal cual nos estén dando los datos, sean esos, porque con que falte un dato, de repente pudiéramos tener ahí un errores, ¿no? Entonces, Jessica nos dice, régimen fiscal, es correcto. Ese es uno de los nuevos datos que voy a tener que estar solicitando. Denominación social de acuerdo a la constancia de situación fiscal y el código postal, es correcto. Código postal, pero aparte aguas, porque el código postal no es el código postal. O sea, si hablamos, por ejemplo, de una persona física, pues muchas veces una persona física, pues a lo mejor se va cambiando de casa, ¿no? Sin embargo, ante el SAT tiene registrado un código postal que al final ese código postal es el que va a validar el SAT. Es decir, tu RFC está vinculado a un nombre y está vinculado a un código postal. Y ese es tu código postal fiscal. A lo mejor tú ya te cambiaste de casa y por alguna razón no has actualizado tu información. Entonces, ojo, tenemos que tener esa información. Ok, Adrián nos pregunta, si la factura es para un extranjero y no está inscrito, ¿cómo sería el régimen? El uso del CFDI, ahí entraría sin obligaciones fiscales. Y ahorita te corroboro la parte del régimen fiscal. Permíteme, ahorita te corroboro. Pero sin embargo, el uso del CFDI sería. Ok, Ivonne nos dice uno que no nos habían escrito anteriormente. Uso del CFDI, ¿es correcto? Es correcto el uso del CFDI. Hola, si por el momento no actualizo mi versión, ¿hasta cuándo tengo para cambiar? A ver, esa pregunta igual la abro para todos. ¿Hasta cuándo podemos timbrar todavía con esta versión 3.3? ¿Hasta cuándo? A ver, alguien que nos conteste y sirve que contestamos esta pregunta. Erika Ramírez nos dice precisamente hasta el 30 de abril tengo. Sin embargo, tampoco es ponernos en el lado de me voy a esperar hasta el último día de actualizar para actualizar mi versión. Si ven, ustedes pueden tener su versión actualizada y seguir timbrando con la versión 3. ¿Cuál sería alguna recomendación? Pues que precisamente
vayan adaptando sus procesos para que puedan ir solicitando toda esta información y también como nos comentan aquí en el chat, al momento que tú capturas el código postal, el sistema te pide que captures el domicilio completo. Entonces, ese es un punto muy a considerar. Entonces, estos cambios, aparte del cambio de versión, en algunas empresas, y yo creo que casi en la mayoría, pues va a cambiar la parte, esta parte administrativa que algunos, por ejemplo, cuando voy al consultorio no sé, del pediatra, me entrega un formatito que yo tengo que llenar y me pide ciertos datos, ¿no? Me pide datos muy generales. Entonces, ese formatito, pues ahora el pediatra lo va a tener que cambiar y me va a tener que preguntar ahora, pues ¿quieres que te facture? ¿Cuál va a ser el uso del CFDI? ¿Cuál va a ser cuál es tu régimen? ¿Cuál es tu código postal? Anéxame a lo mejor una foto de tu constancia, no sé. Vamos a tener que adecuar esa parte y eso es a lo que me refiero a estarnos preparando pues antes de dar este cambio. Entonces, pues es correcto. Tampoco espérense hasta el último momento. En cuanto ustedes ya tengan esta información, que sus procesos administrativos también ya estén alineados a pedir esta nueva información, a que las personas que facturen conozcan todos estos términos y que sepan que de repente pues a lo mejor vamos a pedir un dato que no estábamos acostumbrados, que a lo mejor es como el régimen fiscal, que a lo mejor las personas que facturan no lo tienen tan presente porque es un dato que no se pedía. Bueno, pues hay que nada más ajustar eso en sus procesos administrativos y con eso ya empezar a timbrar con esta versión 4, ¿vale? Aquí Erika nos comenta, en el SAT para la versión 4 se está firmando para usar o timbrar en comercial. ¿Se necesita realizar este movimiento o solo se cambia la configuración? Sí, prácticamente es cambiar que ya vas a estar emitiendo con 4.0. Sin embargo, ya cuando cambias a 4.0, bueno, pues te alineas a las nuevas validaciones, ¿no? Entonces, posiblemente con una versión 3.3 puedas timbrar un documento sin cierta información, pero si cambias a versión 4 y no agregas esa información o la información no es congruente con las validaciones nuevas, pues simplemente no va a timbrar y te va a mandar ahí un mensaje de no se puede timbrar por tal motivo, ¿no? Entonces, pues prácticamente nos preguntan también sobre carta aporte. Sí, efectivamente, esta versión también tiene mejoras en la parte de carta aporte. Como saben, tenemos un catálogo completamente nuevo que se llama tal cual carta aporte y se están agregando, en un inicio únicamente se integró la parte de autotransporte y remolques, ¿no? Que van al mismo, es autotransporte. Sin embargo, ya tenemos la parte, por ejemplo, de marítimo, ya se puede generar con este tipo y también la opción de multipuntos en carta aporte, que era una característica que nos pedían y que no tenía todavía el sistema. Ahora el sistema ya puede generar carta aporte con multidestinos. Esos son los cambios que vienen
con carta aporte y ya están disponibles, les digo, en esta versión, que es la versión 7.3.0, que es la versión más reciente y que está disponible. Vale, pues parece que ya no hay, hay otra, a ver, si realiza la actualización a la versión 4.0 en el mes de febrero y tengo facturas realizadas en enero con la versión 3 que aún no me han pagado y por lo consiguiente tienen pendiente el complemento, ¿habrá algún problema al realizar el complemento o no lo reconocerá la versión 4? Sí, de hecho, aquí estamos hablando como de dos temas, ¿no? O sea, vamos a brincar de la versión 4 del CFDI y del REP, del complemento del REP también van a ser la versión 2. Sí, es correcto. Sí, sí vas a poder pagar estos comprobantes de la versión 3, aunque ya hayas actualizado. Nos preguntan, ¿estos cambios ya están disponibles para Compact y facturación? Sí, es correcto también. Menos el último que comenté de multidestinos de carta aporte, ese está pendiente todavía para una siguiente versión. Ok, correcto. Buen día. Si las primeras 2 semanas emití facturas en el régimen general y la autoridad me cambió a reciclo, ¿debo de cancelarlas o dejarlas así? Em, es sobre seguir trabajando en la versión 3.3 hasta abril. ¿Me puedes compartir el fundamento? Ok. Pues aquí si tienes algunos comprobantes que tienes bajo un régimen y luego vas a tener otros, aquí sí te recomendaría que lo checaras con un fiscalista para ver cuál es el mejor tratamiento, si es cancelar los documentos y timbrarlos bajo este nuevo régimen o si no hay ningún inconveniente. Sin embargo, sí te recomiendo ahí la asesoría de un fiscalista. ¿Vale? Ah, Ana Fabiola nos pregunta, ¿hay que solicitarlo en Compa con automático se va a actualizar? Ok, si tienes una versión diferente, para checar la versión que tú tienes, puedes ir al menú ayuda en la opción de acerca de y en la parte superior vas a ver la versión que tienes del sistema. La versión que yo tengo ahorita es la última liberada, que es la versión 7.3.0. Y la versión que tú tienes es inferior a esta, seguramente vas a instalar alguna actualización y esta te puedes comunicar con tu representante de ACOM para poder agendar ahí alguna actualización. ¿Hay algún curso de carta aporte? Sí, vamos a estar dando, por parte de Compact, vamos a estar dando ciertos eventos. Estén muy al pendiente. Estén muy al pendiente también en las invitaciones que les hace directamente ACOM, que tiene talleres en donde se habla precisamente, específicamente de carta aporte, que es un tema que pues bastante relevante. María nos dice, ¿los sistemas de facturación se van a actualizar en automático? No, en automático no. Sí tenemos que nosotros cambiar el parámetro de la versión 3 a la versión 4 en cuanto nosotros lo requiramos. En cuanto tu empresa decida cambiar de versión 3.3 a 4, ustedes lo cambian este parámetro dentro del sistema para facturar. Nos pregunta, en facturación electrónica, cuando ya migre a la versión 4, ya me va a permitir cancelar, aunque
Ya me va a permitir cancelar aunque el caso esté relacionado. No entiendo muy bien la pregunta. A ver, en facturación electrónica, cuando migre ya la versión 4, ya me va a permitir cancelar aunque... Ok, en la versión 4, en la versión 4 del CFDI se apega a las mismas reglas que vimos hace un momento. Al momento que tú tienes un CFDI que lo emitiste y le das clic en cancelar, te va a pedir los motivos de cancelación, que ya vimos que son 4, y tú tendrás que seleccionar alguno y sobre ese vas a realizar la facturación. Aunque ya esté relacionado. Sí, o sea, te permite cancelar siempre y cuando no tenga, no esté relacionada con, por ejemplo, no puedes cancelar una factura si está relacionada a un rep. Tendrías que cancelar primero el rep y después, si tienes que cancelar la factura, ya podrías cancelar esa factura. Sin embargo, si está relacionada con un documento que está vigente, no te permite hacer la cancelación. Eso aplica desde la versión 3 y 3.3 y 4. Eso independientemente. Ok, a ver, Guillermo nos comenta, la versión 4 ya acepta varios RFCs dentro de la carta aporte de ingresos, ya que va el emisor, el receptor y destinatario. Ok. Dentro de carta aporte, recordemos que algunos se van de estos RFCs, unos se van directamente en el comprobante y algunos datos se van directamente en el complemento, que sería, por ejemplo, el de destinatario. Entonces, sí, es un dato que sí, que recibe, pero incluso no es necesario estar en la versión 4. O sea, como eso se maneja a nivel complemento, es completamente independiente, ¿vale? Entonces, pues prácticamente con esto terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención de todos ustedes, por todas las preguntas que al final enriquecen muchísimo este tipo de cursos. El equipo de ACOM ya está preparado para esta parte de poderlos ayudar a hacer esta migración lo mejor posible, que puedan llevar a buen puerto pues esta transición de la versión 3.3 a la versión 4. Y nosotros también estamos trabajando de este lado para que todos estos cambios pues sean lo más transparente posible. Entonces, les agradezco su tiempo y que tengan una excelente tarde. Y muchísimas gracias nuevamente a todo el equipo de ACOM por la invitación y permitirme estar el día de hoy con todos ustedes. Agradecemos tu participación y esperamos el contenido fuese de utilidad. No olvides seguirnos y comentar en nuestras redes sociales para estar informados sobre próximos talleres y eventos. Nuestro compromiso es generar contenido de calidad. En ACOM, queremos verte crecer.